Muy muy buen día para todos nuevamente. Bienvenidos al canal. Les habla nuevamente su amigo Víctor Chen. El día de hoy vamos a seguir hablando de conceptos matemáticos, pero específicamente de la historia de la matemática. Esto está paralelo con los instrumentos matemáticos en la historia. Los instrumentos matemáticos son de mucha importancia para entender cómo ha evolucionado la matemática según su historia. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de la archipéndula, o comúnmente en la actualidad como conocida por los agrimensores, topógrafos, como nivel en A. Agricultores también lo conocen como nivel en A. Entonces, eh, vamos a estar hablando de este instrumento, porque es muy importante. Es muy importante conocer ciertos instrumentos y cómo han ido evolucionando durante la historia. Entonces, la archipéndula, denominada también como archipéndula, es un inclinómetro. O sea que desde ahí podemos denotar que los inclinómetros, pues, ya vamos haciendo referencia a medir pendientes, ¿verdad? Entonces, inclinaciones. Entonces, un inclinómetro primitivo, que se empleó por los maestros de obra de las pirámides de Egipto. O sea, según la historia, este instrumento matemático, lo podemos llamar instrumento matemático, que es un instrumento de medición, pero ya relaciona ángulos, entonces es un instrumento matemático, empezó a ser utilizado por los egipcios. Entonces, es un precursor del nivel de burbuja. Ese nivel de burbuja que utilizan hoy en día los, los maestros de obra, albañiles, ingenieros en construcción o nivelación de equipo, de máquinas o determinación de pendientes para el uso de conservación de suelos, que eso lo vamos a estar hablando en un momento. Entonces, es muy importante, muy importante. Ya hoy en día, pues también esto ha evolucionado. Y hay aplicaciones en los mismos teléfonos que tienen niveles para instalación de ventanas, de puertas. Ahí lo pueden encontrar ustedes. Pero lo importante es que este instrumento es como el padre de todo eso, podemos llamarlo. Y forma lo que es un triángulo isósceles, como ustedes pueden observar. Y cómo se observa de su vértice, ¿ya? De su vértice más agudo, cae una cuerda con una plomada. Ahí podemos observar la cuerda. La plomada nos referimos a una masa que genera cierto peso. Entonces, en su extremo, indica mediante una escala con meridiana marcada en bastidor intermedio la verticalidad. O sea que acá hay una marca. Y ahí es donde nosotros podemos observar el nivel de este instrumento. Es un instrumento muy sencillo, muy básico, fundamental, y que hoy en día los agricultores lo siguen utilizando. Vamos a hablar acerca un poquito de este ejemplo. Muy bien, pero ¿qué es lo importante? ¿Por qué le denominamos instrumento matemático? Bueno, vamos a ir de lleno. Entonces, vamos a hablar del concepto matemático porcentaje de una pendiente. Aquí se observa un triángulo rectángulo, el cual indica acá que tiene una pendiente del 10%. Ojo, tenemos que tener mucho cuidado que la pendiente, ese porcentaje, no es el ángulo. Esto no significa que hay un ángulo de 10%. No, indica una medida de porcentaje de inclinación. Entonces, según este ejemplo, si tenemos un cateto adyacente al ángulo de análisis de 100 metros y un cateto opuesto
de 10 metros, podemos denotar que le vamos a llamar base al cateto adyacente y altura al cateto opuesto del ángulo que estamos analizando acá, este que le estoy señalando con el cursor. Pero dice acá pendiente del 10%. Pues como es un porcentaje, podemos utilizar esta fórmula matemática. Pendiente en porcentaje va a ser la altura dividido base por 100. ¿Ya? Pendiente, entonces, en porcentaje es igual a la altura dividido base por 100. Profesor, ¿cómo lo hacemos? Pues sustituyamos valores. ¿De dónde sale ese 10%? De acá. Lo vamos a hacer acá. La altura es 10, la base es 100, y entonces aplicamos la fórmula. Contamos con Excel, que es un poquito más sencillo. Entonces formulamos altura, que es 10, dividido la base, que es 100. Y eso lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, ahí nos da una pendiente del 10%. ¿Ve? Yo considero que los egipcios tal vez no podían determinar aún ese porcentaje de inclinación. Tendría que indagar bien. Pero si ya tenían puntos de referencia a partir de este instrumento. Entonces, aquí ya el concepto es porcentaje. Pero esto, ¿qué tiene que ver con este instrumento? Eso es lo importante. ¿Qué tiene que ver con este instrumento? Entonces, vamos a aprender a utilizarlo. Vamos a aprender a utilizarlo o cómo lo utilizaban los egipcios. Ya con un ejemplo que es utilizado en la actualidad por los agricultores o por los ingenieros agrónomos civiles para la conservación de suelos. Imagínense, todavía se utiliza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es barato, es sencillo y fácil de elaborar. Muy bien. Entonces, si se puede observar, al momento de ya tener ese instrumento, no voy a desarrollar acá cómo se fabrica el instrumento, pero es dos reglas, una en medio, y la distancia de este punto de la regla hacia este punto de la regla está estandarizado que se tiene que desarrollar en la actualidad de 2 metros. ¿Ya? 2 metros lo que tiene que tener. Bien, pero el uso. Acá lo vamos a utilizar para determinar la pendiente de un terreno. No de pirámides, ¿verdad? Sino de un terreno. Entonces, colocamos el instrumento. ¿Cómo se llamaba el instrumento? Archipéndula, es como se llamaba. O en la actualidad, nivel en A. ¿Por qué? Porque parece una A mayúscula. Entonces, es sencillo. Colocamos un punto de referencia. Un punto de referencia. Nivelamos. Esto tiene que quedar en el centro, el plomo. Y de ahí podemos realizar una pequeña abstracción donde se genera un triángulo. Entonces, ese triángulo en azul que se genera acá, el instrumento ya sabemos que tiene 200 centímetros o 2 metros de este punto hacia este punto. Y esto va a variar según la pendiente de inclinación, el porcentaje de pendiente de inclinación que tiene determinado terreno. En este caso, el ejemplo se mide y tiene una altura de 70 centímetros. Entonces nosotros podemos aplicar altura 70 centímetros, base 100. Entonces formulamos
70 dividido 200, como vemos acá, por 100. Entonces me da un porcentaje de pendiente de 35. 35. Así es como se utiliza la archipéndula. Importante mencionar que en la historia, según se indica, pues lo utilizaron los egipcios en la fabricación o construcción, perdón, de sus este, pirámides. Muy bien, vamos a continuar. Voy a continuar. Y como dice acá, hoy en la actualidad, pues este dato, pues ya hay ciertos parámetros. En el caso de conservación de suelos, la utilizamos para determinar curvas a nivel. Curvas a nivel. Entonces, según el porcentaje de la pendiente del terreno, nosotros podemos determinar distanciamientos. Entonces, acá, como nos dio 35%, entonces, según ya parámetros establecidos, esto se maneja hoy en la actualidad, pues tiene que realizarse un distanciamiento en esos terrenos para generar curvas a nivel de 5.5 metros. O sea, dependiendo del porcentaje de la pendiente, generamos esas curvas a nivel. Y entonces vemos acá, el distanciamiento se marca y luego en cada curva se va siguiendo la plomada del nivel en A para generar lo que aquí podemos ver en esta figura. Estas curvas características para sembrar, ya sea árboles, pastos o cualquier tipo de cultivos, teniendo un nivel apropiado según la inclinación de las curvas a nivel. Entonces, vean, pasamos de la historia a la actualidad, utilizando lo que es la archipéndula o nivel en A. Entonces, eso es lo que tenía para el día de hoy. Y entonces, muy agradecido por su atención. Nos vemos en otro video.